History maker, world changer, history maker. Hola, pues muy buenas noches, bienvenidos un nuevo lunes a Sin Trincheras Cinema. Tras un parón vacacional volvemos a la carga con nuestra sección de Sin Trincheras y en el programa de hoy, 28 de noviembre, hablaremos sobre la película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre como Ricardo Darín como actor principal, además de Peter Lanzani, Alejandra Flettner y Carlos Portalupi y Norman Brisky. Se coloca como la película más cara de la historia del cine argentino, líder de taquilla en este país. Candidata al Oscar a mejor película internacional y ha recibido el premio FIPRESTI del Festival de Venecia y del público del Festival de San Sebastián. Argentina 1985 se adentra en un hecho histórico ocurrido en Argentina. En esta trama, Julio Estrasera y Luis Moreno Ocampo se atrevieron a investigar y perseguir la dictadura militar más sangrienta de Argentina en 1985, el juicio a las juntas. Fue un proceso judicial llevado a cabo por la justicia civil en este año que sentaba en el banquillo a los integrantes de las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Esta dictadura tuvo lugar entre 1976 y 1983 en Argentina y fueron los responsables de miles de desapariciones, torturas y asesinatos. Durante el juicio, Estrasera y Moreno Ocampo reunieron a un joven equipo jurídico para su particular batalla bajo una amenaza constante sobre ellos y sus familias, luchando por hacer justicia a las víctimas de la Junta Militar. ¿Habéis visto esta película? ¿Qué os ha parecido? Os leemos nuestros comentarios en tiempo real en el chat del programa. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Esta noche están con nosotros para hablar de esta película, Argentina 1985. Contamos con, en primer lugar, un segundito, con Marina Baigorria, ¿qué tal? Socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, investigadora social, especialista en perspectiva de género y diversidades y directora de Sociología para las diversidades. Muy buenas noches, Marina, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer. Y en segundo lugar, Facu Cruz es, buenas noches, politólogo, especialista en elecciones, partidos políticos, instituciones y democracia, consultor e investigador independiente. Muy buenas noches, Facundo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Pues os lanzo, si queréis, una primera pregunta. Entiendo que los dos sois argentinos de nacimiento, ¿no? O de, bueno, aparte de nacimiento, de residencia actual, ¿no? Exactamente, nacido y vivido siempre en Argentina. Muy bien, pues os lanzo una primera pregunta, si te parece para ti primero, Marina. Bueno, así resumidas cuentas, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, yo quiero comentar, antes de hablar de la película, lo que mencionaba recién Facundo. Yo no soy de Buenos Aires, yo nací en La Pampa, vivo en La Pampa, en un pueblito de la zona norte del país, de provincia, la zona agrícola, ganadera, y bueno, justamente yo cuando era niña gobernaba la dictadura militar. Y en ese momento justamente teníamos muy poca información, casi nada. Solamente nos informábamos por la televisión y muy poco información debido a los medios de comunicación hegemónicos que nos enviaban información. Y justamente vivimos también la Guerra de Malvinas en 1982 y posteriormente el juicio. En ese momento ya era muy jovencita, me iba a Buenos Aires para estudiar. Y bueno, tampoco no se abordaba mucho del tema del juicio a los militares. Yo me acuerdo que estudié en la UBA, en la carrera de Sociología, y obviamente estudié todas las materias como corresponde, pero recuerdo que no se hablaba del tema del juicio a los militares. Entonces, bueno, el hecho de ser socióloga, soy profesora también, ahora me jubilé, pero soy docente en la modalidad online. Así que bueno, me pareció fantástico que presenten, que se estrene esta película Argentina 1985. ¿Por qué? Primero es una película de ficción, ¿no? Basada a los hechos reales.
Este, me gustaría también que esta película lo puedan visualizar y analizar y debatir en las escuelas, en todas las escuelas en Argentina. Sé que en una provincia lo presentó en un proyecto por unanimidad, creo que es Mendoza, y bueno, se puede presentar la película y analizarla. Ujú. Bueno, es un punto muy importante, me parece que es muy buena la película, la ambientación muy buena también, me encantó que hayan utilizado también la canción fantástica de Charlie García, Inconsciente, eh, ¿cómo se dice ahí, Facundo? Inconsciente Eh, colectivo. es, aparte de las letras, es algo impresionante, ¿no? Pero bueno, claro, yo vi la película, lo analicé con una compañera que también es profesora de historia, y visualizamos que falta algo, ¿no? Digamos. Vale, si te No, parece, Marina, hablamos de eso un poquito más adelante, es como una especie de comentario general de la película, así para empezar, y luego vamos hablando de ella, ¿vale? Si te parece. Facu, ¿a ti qué te parece de la película? Perdona. Bien, no, por favor. Muy interesante. Igual, levanto un detalle. Marina, vos dijiste que estás en La Pampa ahora. sí, Sí, porque yo tengo familia en La Pampa, de hecho yo soy mendocino, pero visito La Pampa seguido porque mi familia vive en Santa Rosa y en Quemú, un pueblo ahí cerca de Santa mira Rosa. que Así que bien. bueno, hay muchos vasos comunicantes y no nos dimos cuenta y está surgiendo todo esto ahora, sin haberlo practicado ni ensayado. Eh, A mí particular, perdón, y lo último que quiero agregar también, que no dije al principio, yo quiero agradecer a Francisco Lucha Sánchez, que me puso en contacto con el programa y me recomendó para comentarme. Así que el agradecimiento también es público para él, me puso en contacto Muy bien. con Pilar y con el equipo. Personalmente la película me gustó mucho. Yo nací en democracia, yo nací en el año 84, pero mientras transcurrían los juicios, mi vieja, después de ver la película, mi vieja y mi viejo, los dos mis padres me comentaron que al ver la película se acordaban de cuando ellos veían el juicio, yo estaba a 2 meses de nacer prácticamente, entonces también había como mucha vivencia familiar en ese sentido. De modo que yo no vi los juicios, pero en cierta medida tuve alguna conexión, al menos con los juicios, porque eran ellos viéndolo en la tele y yo estaba por nacer, ¿no? Pero sí entiendo que de ver la película me hizo acordar a muchas cuestiones que me enseñaron mis viejos de chico, ¿no? O por lo menos cuando empecé a crecer y a tener, no sé si lo llamaría conciencia política, pero sí en un proceso de socialización política que uno va involucrándose, comprendiendo, incorporando ideas, entendiendo la historia, viendo qué pasa. Entonces me acordaba de ver la película y de muchas cosas de cuando yo era chico o más joven, por lo menos. Sí me gustó, muchas cosas me gustaron de la película, pero quiero sintetizar dos. Me gustó que es un estilo muy argentino hacer cine. A mí me encanta el cine nacional, el cine argentino me encanta. De hecho, cuando yo estudiaba en el secundario, estudié cine, estudié radio, estudié televisión, y siempre me gustó analizar películas argentinas, porque me gusta la forma que tiene el cine argentino de contar historias. Y también el segundo punto es que está contada con niveles de detalles y contextuales que hacen al cine argentino un tipo específico de cine, que es un cine muchas veces en clave histórica y social, y con cierta conciencia, cierta evaluación de cómo se cuenta esa historia. Imagino que después vamos a conversar porque la película generó Sí, su polarización, su grieta, su tensión, pero la forma de contar la historia es bien argentina y bien contextual, que hasta los detalles más mínimos se meten en lo que hace al argumento, a la trama, a los personajes, a lo que quieren contar. No se escapa ningún detalle en ese sentido. sí, esa es una de las preguntas que os quería hacer, porque, bueno, la tenía un poquito más adelante, pero la podemos hacer ahora si queréis. Es si creéis que la película ha sabido expresar fehacientemente los hechos que ocurrieron en Argentina, creéis que se le ha escapado algo, si os echáis en falta algún momento que sepáis que ocurrió y no se ha reflejado en la película, más o menos lo habéis comentado. Marina, ¿tú crees que le falta algo a la película? ¿Crees que se asemeja bien a los acontecimientos que ocurrieron en esos años? Bueno, en realidad, también muy jovencita cuando gobernaba la dictadura, eh, me parece a mí que, por ejemplo, cuando se hizo el juicio, es un momento muy importante,
no hubo gente en la calle. Y en las calles en Argentina se encuentran muy importantes. Por ejemplo, los militantes, familiares, personas que fueron desaparecidas, eh, bueno, la multitud, que en realidad Argentina es mucho para eso, ¿no? Yo sé que hubo mucha gente realmente cuando fue el juicio ahí en Buenos Aires, y ahí en la película no figura, como que no hay gente fuera, digamos, ¿no? Reivindicando los derechos de las personas, ¿no? Y para decir, no sé, nunca más. Este, la actuación muy buena, me gustó muchísimo como actor, Pepa Lanzani, me encantó la actuación, bueno, al abogado real, Moreno Campos, lo sigo muchos años por otras eh, programas de televisión que él hacía, que me gustaba mucho él, ¿no? Pero posteriormente de todo lo que hizo y todo demás. Pero la película en realidad me gustó, pero como soy muy de la docencia, de la educación, tiene que defenderla y debatirla, no solamente en las escuelas, sino también en las universidades. ¿Y tú, Facu, crees que le ha faltado algo a la película que se asemeja, o sea, que muestra bien lo que pasó? Dice Marina bueno, que no había, que no se ha expresado las personas se manifestaban en la calle. ¿Crees que te ha faltado algo? Bueno, a ver, por lo menos de lo que yo estudié y ¿Te han escuché contado? y compartí, y me han contado más que nada, encuentro que fue todo bastante equilibrado. Sí, a ver, uno cuando cuenta la historia, porque acá se está contando historia, no solo una historia, sino historia en sí mismo, ¿no? Como hechos históricos. Uno siempre cuando cuenta historia tiene interpretaciones sobre esa historia, hace foco en algunos puntos, en otros puntos. En ese sentido, en términos de contar los hechos históricos, creo que para la longitud que tiene la película, me pareció que es bastante equilibrada. Sí, por ahí también coincido con Marina, en donde uno por ahí con las vivencias dice, bueno, uno se imagina que podrían haberle puesto más foco en alguna que otra cuestión. Es cierto que falta un poco esa Sí, a eso cuestión me refiero. de la movilización social, pero después en términos de la lectura política, de los actores políticos que estaban en ese momento, cómo estaban involucrados de alguna manera con el proceso, lo noté bastante equilibrado. Sí, creo que surgió y hay una discusión importante en Argentina respecto del el rol o el peso que tuvo la CONADEP en el juicio a las juntas, y eso se hizo bastante hincapié en que faltaba más CONADEP a la película. Yo por lo menos de lo que interpreto de la película, hay un rol de la CONADEP, uno por ahí esperaba mayor cantidad de minutos destinados a la CONADEP, pero uno también ve al equipo de fiscales yendo a la CONADEP a iniciar la investigación y muestran unos minutos importantes en donde tiene una conversación con quienes organizaban el trabajo de la comisión, cómo empiezan a buscar el material, el trabajo hasta largas horas que se hizo, y creo que ahí hay algo de equilibrio entre el trabajo que se hizo con ADEP como otras cuestiones, como por ejemplo ir hacia provincias, a ciudades, expandirse todo el equipo de fiscales y investigación, expandirse por todo el país, ir a las radios a comunicar y a decir si vos tenés alguna denuncia que hacer, si tenés alguna información que proveer, por favor acércate que estamos relevando los testimonios. Entonces, el trabajo propio del equipo de investigación junto con la base fundamental que fue la CONADEP, ahí creo que hay algún equilibrio. Me parece que tal vez la mayor crítica que se le hace es que no tuvo una preeminencia por encima de otras cuestiones. Por eso yo la encuentro bastante ecuánime y equilibrada, porque también hay no solo una visión histórica de lo sucedido, sino también una visión familiar de lo que le pasaba a las familias traseras, porque hay algo, acá bueno, imagino que vamos a estar spoileando varias partes de la película, pero Se supone que todos los que están viendo esto ya lo han visto. Esperemos. Ok. Hay en Estracera una preocupación sobre con quién se vincula su hija. Entonces, no solo hay él investigando algo relacionado con la dictadura, sino que los vestigios de la dictadura se meten también en su familia y terminan confirmando que esa persona con la que salía era un servicio, ¿no? Un miembro de los servicios de inteligencia que informalmente en Argentina se le dice un servicio. Entonces, vos cuando tenés que contar toda esa historia, la familiar, la personal, la social, la política, la histórica, tenés que ocupar determinada cantidad de minutos, si no termina siendo como Novecento, que es una película que dura 5 horas y media y es un canto al comunismo italiano.
pero dura 5 horas y media. Entonces, podríamos, digo, yo no fui parte, pero podrían haber hecho una película de 5 horas y media y destinar más tiempo a un montón de cosas, pero es una película de 5 Está horas y bien, media. Me está parece bien que también hay, sintetizada. claro, en ese sentido yo la encuentro equilibrada. Muy bien. De esta forma también se ve ese momento, como dices, ¿no? En la parte emocional de que el padre parece que o sea, al principio se vuelve un poco loco porque parece que se está montando una película y una manía persecutoria de que su hija pues está con un espía o algo así parecido, algo por el estilo. Exactamente, de hecho es como hasta cómico cómo enseña al hijo, Sí. mira, tenés que entrenarte de esta manera paranoica, tiene como un choque con su pareja, con su mujer. Entonces creo que todo eso hace también a la visión personal de la sociedad. De hecho, también el vínculo con la CONADEP aparece ahí una parte, una frase, en donde cuando van a visitar al personal de la CONADEP, menciona justamente, Estracera no fue muy cercano a nosotros en su momento. Entonces ahí aparece algo que tampoco, si se está contando hechos históricos o versiones de lo sucedido, algo que tampoco fue muy conocido, y después empiezan a trabajar juntos, ¿no? En términos de la investigación. Entonces creo que ahí la película va ahí como a desterrar varios mitos o convenciones sociales de interpretaciones que se hace de ese momento y cuenta la historia de esa manera. Por eso creo que es bastante equilibrada, ¿no? Muy bien. ¿Creéis que en Argentina están todas las heridas cerradas sobre esta época? ¿O creéis que se recuerda aún de la dictadura actualmente en Argentina? Marina, por ejemplo. ¿Cómo? Que Yo sí. creo que decía recién Facundo, muy interesante lo que dijo el tema de CONADEP. Como que figura mucho, un trabajo impresionante que se hizo justamente, ¿no? Que casi ni figura. Entonces, como que falta mucho contexto histórico para la película. Y yo siempre digo también que en una película no está nada, ¿no? Es solamente un punto puntual, un poco importante del juicio, pero nada más. Pero falta mucho el contexto histórico. Y yo prefiero que sea una serie, por ejemplo, con 4 capítulos. Lo que Ya. pasaba antes del juicio, durante el juicio y posteriormente del juicio. Con 4 capítulos sería sensacional para poder entender bien cómo fue los actores sociales, los sujetos sociales que trabajaron para el juicio, lo que trabajaron en el juicio, y bueno, y para que se pueda difundir y aprender mejor esta situación. Acá falta mucho, desde mi punto de vista, el hecho de que soy profesora más de 20 años, falta mucho conocimiento de la historia argentina, ¿no? Y más de los últimos años. Y más que ya, el año que viene tenemos 40 años de la democracia en Argentina. Es un punto muy importante. Para mí, te juro, me pongo realmente emocionada hablando que vamos a cumplir 40 años de la democracia en Argentina. Yo siempre cuando viajo por congresos internacionales y menciono siempre los derechos humanos, que es un ejemplo en nuestro país. Entonces, hay que mantener siempre los derechos humanos y la democracia. Por eso, me parece a mí, ya que hay gente que sabe mucho, los cineastas, los productores del cine y demás, que puedan elaborar más que nada una serie de esta temática, que sería sensacional para todos, ¿eh? O sea, eso, ¿quieres decir un poco que la sociedad argentina aún, o sea, no es consciente de lo que vivió, o se ha ido o se ha tapado a lo largo después de esos 40 años? ¿Sabes qué siento a veces hoy por hoy, no? Es como que la gente piensa ahora y no en el pasado. Y nosotros siempre hablamos en la memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces, como que lo tenés una lema solamente para una bandera para el 24 de marzo y nada más, y no es así. Entonces, me parece a mí que falta más conocimiento, más lectura, más lo audiovisual, el cine, que es algo fantástico, como decía Facundo al principio, poder elaborar que haga una serie. Yo le invito, la verdad, muy contenta por la película en sí, porque bueno, es un poco central que es el juicio, pero también la ampliación del entorno y más factores, más sectores, sujetos sociales que
trabajaron muy bien, digamos, en esta evento histórico, ¿no? Eso creo que ¿Y tú, Facu, crees que todas las heridas están cerradas en Argentina respecto a este tema? ¿O crees que hay falta de conocimiento? Eh, bueno, a ver, voy por la última, por la segunda pregunta, la de falta de conocimiento. Nosotros vimos la película en casa con mi compañera y la más grande, que tiene 14 años, la quiso ver con nosotros. La más chica estaba justo de viaje de campamento. Y a nosotros nos impresionó que Camila, de 14 años, ella quiso venir a ver la película con nosotros. Dijimos, vamos a ver Argentina 1985. Ah, la quiero ver con ustedes. O sea, nosotros dos somos los dos politólogos. En casa se habla casi todo el tiempo de política. De hecho, hasta nos piden que cambiemos los temas en la cena. Pero como que quiso verla. Entonces eso nos dio mucha satisfacción, porque era una forma que una generación que tiene muy lejos atrás lo sucedido, más lejos que mi generación, que nació justo ahí en ese periodo, Ujú. que esté interesada en saber qué era lo que pasaba o qué era lo que había ocurrido en ese momento, para verlo además de leerlo en la escuela. Entonces, como para reforzar y ampliar las ideas. Entonces, en el transcurso de la película iba haciendo preguntas. Pero eso era así, que es un servicio, ¿por qué todo el tiempo tenían que mirar cuando entraban en la casa? ¿Por qué el chequeo, el teléfono fijo, las amenazas Claro, al llamado al teléfono fijo? Bueno, ver un teléfono fijo, hoy es una generación que no tiene teléfono fijo, es una generación de celular. Entonces, claro. el hecho, bueno, de las amenazas, de qué ocurría, de qué era lo que contaban. Entonces, eso, la verdad que a nosotros dos, a mí y a mi compañera, nos dio mucha satisfacción, porque era ver algo que estaba estudiando en el colegio. Respecto de la... Y creo que eso es un plus de la película, porque acerca una discusión justamente antes de cumplirse 40 años como Ujú. decía Marina, antes de cumplirse 40 años de la transición a la democracia, retoma algo para las generaciones que nacieron después. Hoy en día ya estamos teniendo una generación que no vivió ni siquiera la crisis del 2001, que ahora los que están cumpliendo 20, 21 años, nacieron en el momento después de la crisis del 2001, con lo cual no solo queda vieja y atrás la discusión del 83-85 de la transición, sino queda vieja y atrás la discusión de la crisis del 2001 también. Entonces ya tenemos como 2 o 3 generaciones ahí que se van poniendo capa tras capa. Respecto de si cerró la grieta o no, este tipo de películas generalmente lo que hace es reabrirlas. Reabrir una Ujú. discusión y reabrir posicionamientos. ¿Pero No, una reapertura necesaria? ¿Lo quiere decir? Sí, a ver, si es algo que no se cerró y no se cerró con cierto consenso, las reaperturas suelen ser buenas en ese sentido. Creo que Ujú. hay mayor consenso del proceso realizado que el consenso que se había logrado en la década del 80. Digo, después del juicio hubo 3, 4 levantamientos militares como consecuencia justamente del juicio. Entonces eso habla de un juicio que supuestamente zanjaba la discusión y no, lo mantuvo muy Ya. vivo, porque los levantamientos militares fueron justo contra las decisiones tomadas en el juicio. Y después también hay toda una discusión sobre la ley de adherencia de vida y punto final, si fueron consecuencia o no de esos levantamientos militares. Pero hoy tenés un consenso que la década del 80 no tenías. Mayor en ese sentido. Pero sí, me parece que hay cierta reapertura de la lectura que se hace de ese momento, por un lado, y por otro lado también me parece que fue la lectura de esta lectura política, ¿no? De quién aparece más, quién aparece menos, si está equilibrado o no, el rol que tiene el gobierno radical en ese momento. Hay un personaje muy simbólico que tiene un posicionamiento y ciertas decisiones ahí que claramente dan una imagen del que tenía el gobierno, que no necesariamente era la imagen final que tenía el gobierno en ese momento, pero creo que también fue necesaria porque hoy en día tenés una generación que está muy lejos de esa transición a la democracia y que por ahí no entiende el valor de sostener una democracia, y sostener una democracia con justicia, con verdad y con saber qué fue lo que pasó en la dictadura, y que para eso son los juicios civiles sobre militares que tomaron el poder por las armas, una decisión que no fue para nada democrática. Entonces, mostrar eso ayuda a recordar esos valores, sobre todo cuando tenemos hoy en día una discusión política en donde aparecen actores que no necesariamente promueven valores y defensa de banderas democráticas, sino que todo el tiempo están tratando de plantear dudas sobre si la democracia es suficiente, si la democracia es necesaria, si necesitamos democracia o no necesitamos democracia.
y jóvenes que tal vez se encuentran enrolados dentro de esas posturas. Entonces, ahí es donde la película yo creo que tiene un buen valor educativo en términos de recordar la importancia de esa, para justamente estos actores que cuestionan esas bases, Sí, saber de tengan dónde un... venimos, ¿no? Para saber a dónde vamos. Exactamente. Muy bien. Bueno, tenía otra pregunta, pero bueno, más o menos habéis hablado de ella, que decía si creéis que la sociedad argentina está preparada para afrontar una película así o que hablen de esta parte de la historia, más o menos lo habéis comentado y me parece interesante que las generaciones actuales pues se interesen un poco por la historia de su país y no sabía hasta qué punto era hablado, conocido por todas las generaciones bueno, de algo tan importante como este juicio, o algo tan importante como ha sido una dictadura en vuestro país. Me viene a la mente, bueno, no sé si recomendáis alguna película de América Latina relacionadas con esta temática. No sé si conocéis alguna parecida que hables de este tema o de otra dictadura, por ejemplo, de Pinochet, ¿os suena alguna película que hable de este tema, aunque sea de otro Sí. país? Sí, a mí me gustó mucho, por ejemplo, Machuca, que es al revés de nuestra historia. O sea, Machuca cuenta la historia del quiebre de la democracia en Chile y justamente te va contando la historia y la transición, el proceso en el cual la democracia chilena se va desgranando hasta que en un momento toman los militares el poder en los ojos y los personajes de 3 chicos de un colegio. Y que muestra no solo el quiebre político, sino el quiebre social que tenía Chile en ese momento. Con lo cual, no es como Argentina 1985, que muestra el final de esa historia, sino que muestra el comienzo de la historia en otro país. A mí me gustó mucho cómo está contada. De hecho, yo utilizo esa película en una de las materias que doy clase en la materia de sociología política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y utilizamos en la cátedra de esa película porque uno de los temas que tenemos es quiebre democrático y uno de los casos es justamente Chile. Y Machuca es muy simbólica en ese sentido. Me gustó mucho esa película. Después hay otras también sobre Chile que son más documentales, pero Machuca creo que es muy simbólica y conecta bastante. O sea, sería la parte previa a Argentina 1985 en otro país. ¿Tú conoces alguna, Marina? Mira, yo veo más que nada documentales. Vale. Documentales. Y vale. no solamente de América Latina, también de España. ¿Ah, sí? A ver. No, veo documentales, me interesa mucho. Obviamente, pues, siempre viajo a España, por congresos también, tengo compañeras. Y sí, pero películas así como dice Facundo, especialmente alguna película especial de América Latina no he visto. Sí documentales. Vale, no sé si habéis visto, me venía un poco a la mente la película Missing de Jack Lemmon, en la que, bueno, no es exactamente así, pero desaparece un joven periodista americano en Chile tras el golpe de Estado de Pinochet y toda su familia pues va a Chile a intentar descubrir qué es lo que ha pasado y bueno, le ponen muchísimas trabas, los amenazan, sufren muchísimo. Bueno, pues no sé si os suena esta peli. Bueno, por otro lado, a ver, ¿creéis que, porque hay un momento en el que pues al personaje principal de Ricardo Darín pues se le acusan los propios militares de que si ellos fueron cómplices, los jueces o los fiscales en Argentina durante la dictadura, como que durante la dictadura estuvieron callados y de repente Trasera pues se vuelve de los buenos y quiere justicia y quiere como un poco de venganza. ¿Creéis que fueron cómplices los jueces en Argentina durante la dictadura? Marina, ¿querés vos agarrar esa papa caliente? ¿Y después voy yo o empiezo yo primero? No sé si es demasiado patata caliente. No, yo pienso que, bueno, el doctor Alfonsín, que obviamente fue la persona, el presidente, que quería hacer el juicio a los militares. Eso fue muy importante, como todo el mundo le decimos el padre de democracia, el doctor Alfonsín, ¿no?
Bueno, otros critican también porque en trasera, bueno, fue un fiscal que fue nombrado por los militares, ¿no? El alto militar. Pero claro, era un funcionario. Así dice, no, es un funcionario. Bueno, es un funcionario. Y bueno, justamente con el doctor Alfonsín han tenido sus acuerdos, obviamente, sus reuniones para que se realice, obviamente, el juicio hacia los militares. Obviamente que no es nada fácil, obviamente, ¿no? Por el tema de las persecuciones, las amenazaciones, cuando estás persiguiendo a las personas, ¿no? Y más en Buenos Aires y en las grandes ciudades, ¿no? Así que bueno, pero bueno, por lo que vi en la película es eso, ¿no? Es un punto muy importante, tampoco no figura ni siquiera la figura del doctor Alfonsín, que era el presidente en ese momento. No lo he visto, no sé si Facundo lo he visto en la tele, yo no he visto la cara de él, porque puede ser importante también la importancia de él, ¿no? Como presidente en ese momento. Sí, no, bueno, Alfonsín no aparece, pero sí aparece la mención a la cena que después después sale la película, varios testimonios confirmaron que esa escena existió, o sea, no aparece, pero sí aparece como su cuerpo de alguna manera de espalda mencionado. Ahí, a ver, respecto de de, de ese argumento de los militares de, bueno, la justicia fue parte de todo esto y no hicieron nada en ese momento. O sea, ahí es un argumento muy defensivo como hasta de último recurso, de salvación, ir a decir, bueno, nosotros tomamos el poder por las armas, depusimos un gobierno constitucional, hicimos todo lo que hicimos y ustedes nos dijeron nada y ahora encima van en contra nuestra. Eso es descreer de que el poder civil tiene autoridad sobre el poder militar. Y eso fue un cambio de concepción muy importante en la transición a la democracia y fue un ejemplo de Argentina, ¿no? Te puedes rememorar para atrás a los juicios de Nuremberg también, ¿no? Del poder civil juzgando al poder militar y después en Argentina el poder civil juzgando al poder militar. Que los militares digan, ustedes fueron parte de este Estado que hizo todo esto y ahora nos están juzgando a nosotros, es como el último recurso para tratar de salvarse por algo que era ilegal, ilegítimo, no era ético, no era moral, y una cantidad de calificativos más que pueden no ser necesariamente tan decorosos. Entonces, apelar a ese argumento es como lo último que te queda en un momento en el cual sabes que te están jugando por algo que hiciste mal y que tenía que ser juzgado de esa manera, y es no reconocer que vos estás atado al poder civil de turno. Y también, por otro lado, o sea, uno puede contestar incluso con, si eso es un argumento, llamémoslo utilitarista, de cierta manera, o de supervivencia, la justicia puede ir por el mismo argumento de supervivencia. Ustedes tomaron el poder por las armas, fue un golpe militar el que hicieron, nosotros éramos parte de un Estado y a nosotros no nos vinieron a consultar si estábamos de acuerdo con que ustedes tomaran el poder por las armas. Entonces no fuimos parte de algo en lo que no nos consultaron. Con lo cual, si uno va a ir por ese argumento, les puede contar tranquilamente con ese mismo argumento. Ahora, ni siquiera vale la pena meterse en esa discusión, porque ir a decirle a la justicia, ustedes no nos pueden juzgar, es no reconocer que el poder militar está y tiene que estar sometido a las autoridades electas democráticamente, que son las que ejercen el poder civil de turno. De hecho, eso aparece también en ese primer intercambio entre el equipo de fiscales de investigación y la CONADEP. Cuando se acerca al equipo y dice, somos del equipo de Estracera, venimos a investigar. Ahí la responsable en la comisión justamente abre ese punto. Pero él no nos dio mucha importancia o no nos prestó mucha atención cuando fuimos y llevamos todo este material. Había dudas sobre, efectivamente, esto que aparecía en diagonal, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, Estracera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que construir un equipo, y creo que eso es una de las cosas muy lindas de la película. Tiene que construir un equipo completamente nuevo para que nadie tenga ataduras con los vestigios militares que estaban dando vuelta, ni con ningún servicio, ni nada por el estilo. Entonces, toda esa parte es bastante simbólica y propia de ese proceso histórico. Está contado de una manera, por lo menos a mí me pareció bellísimo, cuando hacen las entrevistas, aparece uno que es el hijo. Aparece uno que es el hijo de él, de que lo está ayudando a armar el equipo, que es justamente que uno se nota, conociendo la terminología argentina, es como el militante peronista
de la juventud peronista dentro del equipo, por el discurso que construye, y cómo es, bueno, tiene un rol cívico y político y judicial, pero al mismo tiempo tiene un rol paternal con el padre, que le dice, no, pero papá, ¿por qué me decís esto? Las mismas discusiones de siempre. Entonces, todo eso creo que tenía muestra una magia, que fue la magia de ese momento también. Por eso también, digo, yo insisto en el mismo punto, ¿no? Esta idea del equilibrio, de lo balanceado que está, se ve hasta en ese hecho más simbólico, que de hecho es contada, como vos decís, Pilar, de una manera muy cómica. Pues sí, me pareció genial esas entrevistas, la verdad. Luego, hablando de la productora, porque me pareció curioso que ha sido una productora que, bueno, por España no se conoce mucho, es la Unión de los Ríos, Kenia Films e Infinity Films. La película se estrenó el 29 de septiembre en los cines y luego en Amazon Prime Video estuvo 3 semanas después, el 21 de octubre, por lo menos en España. ¿Quién podría hacer una película tan costosa, por ejemplo, para hablar de la historia de España? ¿Quién creéis que sería, quién la produciría o quién podría hacer una película parecida? Sobre la historia de España, decís. Sobre la historia de España, perdón, claro. Marina, a ver, vos por ahí sabés un poco más. ¿De España dices, Pilar? Sí, de España. O sea, la siguiente pregunta es si creéis que, bueno, que en España faltó un juicio de estas características. O sea, esa será la siguiente pregunta. Totalmente. Mis abuelos eran españoles. Vinieron de España, obviamente. Mi apellido es Borracina. Sí, tiene que tener un juicio también, denunciar, obviamente, a los militares, algunos estarán fallecidos o no, pero sí he habido películas también, sí, no sé recordar qué películas sobre esta temática, de personas que están desaparecidos ni saben dónde están. No, es tremendo. El franquismo fue algo tremendo. Y yo veo que también, hace un tiempo, no sé ahora, pero hasta los planes educativos tienen también unos matices del franquismo. Y en las escuelas también. Entonces, sí, me parece que sería genial que se hace también una película, y hay mucho dinero ahí. En Europa, en España, hay mucho dinero para hacer una película, aunque sea una película bien, armada, sí, porque ahí tienen investigadores, tienen todo para poder hacerlo, ¿no? Pero sí, y también yo sigo muchos otros informativos por las plataformas, por internet, y me informa todo el tiempo lo que está pasando en España. Entonces, yo digo, no puede ser que justamente que tengan todo, digamos, toda la ultraderecha encima, ¿no? Me encantó lo que dice Facundo de la película, que también me encantó también, que chicos jóvenes, jovencitos, querían trabajar, investigar por qué las personas fueron desaparecidas, quiero investigar, quiero viajar, ¿viste? Una cosa me encantó, una de las cosas más importantes de la película. Y que los jóvenes se involucren, digamos, para investigar. Lo mismo tenés que hacerlo ahí en España, para hacer un buen trabajo así, como una película o una serie, y diciendo la verdad, porque sería sensacional también, ¿no? Sí, coincido con eso. Respecto de España, bueno, está El silencio de los otros, se llama, es un documental de Netflix, a ver por ahí mientras voy tratando de adivinar. ¿Cuál? Sí, no la he visto, pero sí que me suena. El silencio de otros, es un documental de 1 hora y media que está, acá lo encontré. Es un documental de 1 hora y media que está en Netflix. Se lo vimos también en casa. Está dirigido por Almudena Carracedo y Robert Baar. Y cuenta, bueno, la historia de la investigación por los desaparecidos. Hace yo. Prepárense porque termina llorando. Llorás, o sea, arrancás llorando. En España te refieres. Sí, exactamente. Arrancás llorando, llorás en la mitad, llorás en 3/4, llorás al final. Pero cuenta cómo se empezó a investigar los desaparecidos y cómo la justicia argentina, particularmente la jueza Servini de Cubría, fue la que activó y movilizó todos los recursos que tenía acá. Es una jueza federal argentina, si la memoria no me falla, es jueza federal. Activó todo lo que tenía a su disposición para
para estos juicios, ¿no? Y bueno, cuenta toda esa historia y es en formato documental. A vos, Marina, que te gustan los documentales, si no lo viste te va a gustar. Esa es una referencia importante. Ahora después, frente a tu pregunta, Pilar, de quién lo tendría que producir o dirigir, y yo iría por la productora más grande y por el director más taquillero. Digo, sin dudas, y está habiendo, creo, también una rediscusión en este momento en España de todo ese periodo con las leyes sancionadas hace poco, ¿no? Que también se conecta mucho con Argentina, con esta idea del reconocimiento de la ciudadanía a los nietos de exiliados durante el franquismo. Digo, eso es una política que el PSOE le impulsó mucho desde siempre y que ahora ha sido un logro en ese sentido y es muy positivo porque conecta historia de dos países, ¿no? Porque Argentina y España han estado muy conectadas en términos de los conflictos que tuvieron, de los quiebres democráticos, de cómo reaccionó la ciudadanía recibiendo a exiliados por persecución política. Hubo un ida y vuelta, y no en Argentina se recibió a exiliados republicanos en tiempos de la guerra civil y posguerra civil, y después España también acogió a militantes de distintas vertientes de izquierda, desde la peronista hasta la trotskista, cuando tuvieron que exiliarse en distintos lugares de España, sobre todo en la última dictadura militar. Entonces, hay muchos vasos comunicantes que hacen de que sea una historia compartida, una historia común, que haya muchas historias de vida, de este ida y vuelta, en donde primero les pasó a uno, después a otros, y había cierta apertura para esas cuestiones, y reconocerlo, ¿no? Legalmente, reconocer derechos, garantías, libertades y obligaciones que pongan en la ley, ¿no? Que esta situación existió, me parece que es algo muy positivo. De hecho, yo te llevo una propuesta superadora, Pilar. No contaría solamente la historia de España y del juicio que debería haber ocurrido con la caída del franquismo, el que no ocurrió, claro, sino que también contaría la historia de los dos países, de ida y vuelta. Ahí sí, me parece que tenemos como para una serie. Está la serie, que es más vieja, que es de producción argentina, pero también con colaboración española, que se llama Vientos de Agua, me parece que era Vientos de Agua, tiene sus años. Del 2003, es viejísima, ¿eh? Sí, es vieja, pero la estoy apuntando toda para verla. 2006, sí, exactamente, sí. Yo la vi hace poco, hace unos meses la vi, me gustó mucho porque está esta idea del ida y vuelta, ¿no? Del abuelo exiliado, después de el hijo teniendo que ir por la crisis del 2001 y de vuelta entre España y Argentina, lo que pasa internamente en la familia. Bueno, ahí tenés un primer mojón para eso, pero el ida y vuelta político me parece que hay muchas historias ahí para contar. Excelente, sí, muy bueno. Muy bueno. Y hay una también que la vi no hace tanto, creo que el año pasado, una película con Almodóvar y con Penélope Cruz, que también estaban rebuscando personas desaparecidas, estaban los cadáveres de familiares desaparecidos. No me acuerdo el nombre de la película, pero muy buena, me impactó también. ¿Cómo se llama? La de... Ahora la buscamos. No sé el nombre de la ¿Madres Paralelas? Exactamente. ¿Madres Paralelas? Sí, muy buena esa peli, sí. Tremendo. Ahora yo digo, no puede ser que pase eso, ¿no? Es de no creer. ¿El que has dicho, perdona? Es que no te he escuchado. Que no lo puedo creer, ¿no? Ah, vale. Que no hagan, digamos, que no hagan un juicio, digamos, para los responsables, ¿no? De las personas que fueron desaparecidas, encontrar los cadáveres. No, es algo tremendo, la verdad. Me impactó muchísimo y es una realidad. Yo creo que en España es algo que hemos aceptado y que ciertos sectores de la población, de la política, pues se empeñan en decir que es pasado, que no hay que remover el pasado y así llevamos pues 40 y tantos años. O sea que yo estoy totalmente a favor de que por lo menos se haga una película, se hiciese una película de estas características para que como tú dices, Marina, fuese casi una película de culto
para los jóvenes, quiero decir, para que entendiesen un poco lo que hablábamos antes de a dónde venimos para saber a dónde vamos. Y bueno, centrándonos un poco en lo que es la película, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo el personaje de Ricardo Darín. Creo que personalmente me gusta mucho ese actor y creo que tiene una actuación soberbia que les llevo siguiendo durante toda su carrera como actor, y creo que este personaje pues ha sido un poco la guinda del pastel, ojalá le den el Oscar. Luego también su mujer, el papel de Alejandra Fletcher, me pareció increíble. O sea, ¿echáis algún matiz en alguno de los personajes? ¿Algo que echéis en falta o algo? Bueno, os comentaba antes si algún hecho que habíais echado en falta de vernos en la película, pero algún matiz de los personajes, algo que os hayáis pensado que se haya podido profundizar más en algún personaje o en alguna de las subhistorias que ocurren. Mira, quiero comentar que al principio había comentado de Luis Moreno Campo. En el personaje comenta que su familia era de militares, ¿no? Entonces, claro, eso no lo sabía, en realidad. Pero bueno, comenta que sí, la madre, eran todos familia militar, que la madre era de iglesia, donde iba también Videla, el dictador. Entonces, claro, el joven, en ese momento, el personaje, habla con el trasera y dice, no lo puedo creer, dice, bueno, sí, es una realidad. Entonces, cuando era joven, el personaje empezó a trabajar, tema por el juicio, y evidentemente la madre se dio cuenta de cómo fue toda la situación, cómo era la vida antes, ¿no? De vivir justamente con los militares, ocultando, apareciendo personas. Y eso la verdad que no sabían, porque bueno, la vida patricia era así. Pero bueno, lo que hizo él desde el punto de vista como actor y en su vida, tal vez en su vida privada, personal, no cualquiera lo hizo también. De enfrentarse, ¿no? A decir, no, tengo mi familia todos militares, pero yo soy abogado, quiero colaborar con el juicio, soy fiscal también, y bueno, y apoyar obviamente a la democracia. Es un punto muy importante, me gustó mucho cómo actuó el actor Lanzini y también, bueno, la vida privada de la persona, ¿no? Del abogado real que realmente trabajó para los juicios. Me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, ahí coincido. De hecho, iba a poner el mismo ejemplo justo que mencionó Marina, sobre todo porque cuando arranca la película, uno ve que es trasera Moreno Campo, pero primero no le tiene confianza, porque no le habla mal, le dice mal el apellido a propósito, le dice pibe, che pibe, como que hay una especie de tenés que ganarte los laureles para que yo te trate de igual a igual, a pesar de que vas a ser el fiscal adjunto. Entonces, y a eso se suma esto de tener que armar el equipo, y cuando tienen que armar el equipo dice, no, este es facho, el otro es facho, el otro es facho, el otro no, el otro es militares. Y justamente aparece Moreno Campo, que es de todos los personajes que dicen que descartan, los decían por opiniones que sabían que los descartados tenían. Ahora, Moreno Campo aparece con vasos comunicantes con los militares que están siendo juzgados. Y justamente acá aparece esta tensión, bueno, entre le tenés confianza y a quién le tenés confianza, y aparece él, y la confianza nace enseguida, producto del trabajo que viene haciendo y cómo lo convence a Trasera del trabajo que podía realizar y que él estaba convencido y tenía sus propios valores democráticos, que eran los valores democráticos que estaban compartiendo todos en ese momento, y que no tenía carencia de credenciales democráticas en ese sentido Moreno Campo. Entonces, esta idea de armar un equipo que en muy poco tiempo tiene que salir a cumplir, porque esto también es una cuestión, fue una tarea titánica tener que reunir toda esa información y plantear la idea, y lo dicen todo el tiempo, esto era un plan sistemático, tenemos que ir a aprobar un plan sistemático en un periodo de gobierno donde no había email, había solo registros de memos. Los militares claramente no es que llevaban una base de datos o era una base de datos que ponían públicamente y abrían para decir, bueno, ahora secuestramos todos estos, ahora matamos a todos estos, eran de acá, no tenía todo desordenado. Mientras más oculta estaba esa información, mejor para los militares, para que después no fueran incriminados. Entonces tenés que salir a probar un plan sistemático de algo que no tenés registro escrito, sino que la palabra de uno contra otro.
reunir eso en tan pocos meses era una tarea titánica para un equipo que claramente muestran que no tenía experiencia, pero sí tenía voluntad de hacerlo, donde la confianza tenía que ser construida muy rápidamente. Y Moreno Campo aparece justamente como el personaje que de entrada aparece 10 casilleros atrás de todo el resto, por esto que mencionaba Marina, ¿no? Por esto de los vasos comunicantes y cómo lo muestran constantemente. Y que a pesar de todo eso, se ganaron confianza e terminan haciendo una patriada. Entonces, a mí ahí, de todos los personajes, a mí Darín me encanta, como actor me encanta. Vi todas sus películas, me gustan todas, siempre que hay una película de Darín, incluso también cuando hay una película de Francella también las veo porque me encantan todas las que hace, pero coincido acá con Marina, el personaje de Peter Lanzani, el que hace Peter Lanzani de Moreno Campo, me parece que me gusta más en ese sentido, ¿no? Porque tiene que desterrar muchos fantasmas, tiene que sacarse encima muchos fantasmas y lo hace, y hasta a él mismo le pasa algo de esa vivencia de la época, ¿no? Salir y que te siga el Falcón Verde y que te pregunten y te hagan sentir intimidado, porque eran sectores que todavía manejaban poder y poder real, y ese poder real hacía desaparecer personas, y cómo vos sentís el temor que tiene él, y te corre el sudor por la espalda cuando ves esa situación y te quedás un poco duro sin ni siquiera haberla vivido. Ahí es donde me parece que hay una transmisión a través de la actuación de algo que vivió mucha gente en ese momento y que vivía mucha gente desde que comienza la dictadura hasta que termina, ¿no? Ese sudor por la espalda, del temor que te genera él, que está ahí, que me está queriendo hacer algo, es supuestamente el representante del poder estatal y nadie lo está controlando ahí y me puede hacer lo que sea, yo estoy completamente desprotegido. Eso te lo transmite muy bien esa parte de la película. Sí, excelente. Desde mi punto de vista me encantó. Me encantó. Como lo hice también en la vida real, ¿no? De Moreno Campo, que no cualquiera lo hace en ese momento también. Y con una familia así, ¿no? Y se contó una familia con toda la madre, con todos los militares, lo estaban persiguiendo en realidad y se va corriendo. Es tremendo también, ¿no? Como que se maten en ese momento, o sea. Y como él se da cuenta que van a ganar cuando la madre lo llama y le dice, pero hicieron todo esto, no lo puedo creer, vi los testimonios, entonces ahora dudo de todo esto que pasó. O sea, que todos los que en cierta medida acompañaban el discurso construido Férreamente, sin cuestionarse nada. Claro, y apoyaban ese discurso y esa cosmovisión, porque era más que un discurso, era una cosmovisión, era una forma de interpretar lo que había pasado y por qué lo habían hecho. O sea, va más allá de un relato. O sea, era una cosmovisión de qué había pasado y por qué había pasado y para qué había pasado eso. Y habían comprado enteramente esa cosmovisión. Y cuando esa cosmovisión empieza a ser derribada por los relatos de los testigos, y de repente la madre, que es el símbolo de esa cosmovisión que se empieza a caer, nos dice, pero lo que estaban haciendo era otra cosa. Entonces, lo que están contando ustedes es verdad y lo están mostrando. Ahí cuando él dice, ahí me di cuenta que ganábamos, cuando dice Moreno Campo ahí se dio cuenta que ganaba, se nota en la cara, en la expresión, y como también hay una batalla personal. La propia Estracera le dice, vos estás queriendo convencer a tu mamá y es una batalla personal tuya, y él lo que le transmite entre líneas es, si nosotros logramos hacer eso es porque de verdad ganamos y logramos algo y estamos vamos a llegando. ganar. Entonces ahí le termina dando la razón. O sea, llega a la madre de esa manera y la madre simboliza esa caída de la cosmovisión de, entonces lo que hicieron no fue todo perfecto. Claro, que es necesario. Pues bueno, por ir terminando, me ha parecido bastante, tiene mucha intensidad, muchos momentos muy trascendentales en la película, que están cargados, aparte de historia, de emoción y de sentimiento. Me ha parecido curioso la parte cómica de la que hablábamos antes, que hay veces que la música, las escenas, lo de las entrevistas, ¿no? Me pareció bastante los diálogos. No sé si veis ahí, aparte de quitarle un poco de hierro, porque si no se hace como demasiado, si hubiese sido demasiado pesado el hecho de tener tanta intensidad, ¿veis un cierto guiño al formato de cine de americano? Como tiene la nominación a los Oscars, ¿creéis que ha querido enfocar un poco a ese público por conseguir ese premio? Y luego, también tenía apuntado si veía cierta conexión, que justo lo ha comentado Facu antes, con el cine clásico, con el clásico de los juicios de Nuremberg, que por cierto no sé si sabéis que en España
se tradujo como Vencedores y Vencidos, que ya me parece bastante, bastante curioso. ¿Creéis que hay un guiño al cine americano en esta peli? ¿O no? Bueno, Lo mismo no. la película, O sea, a mí me lo pareció, ¿eh? la película y por el hecho real está bueno, está bueno. Y una persona me decía, una persona del extranjero, ¿qué diría de la película? Que está sensacional, que está excelente para el Oscar, ¿no? Bueno, pero tanto Facundo y yo somos argentinos, estudiosos, y bueno, sabemos de historia. Y la vivimos también, ¿no? Porque yo era chica, vivía la dictadura militar. Pero bueno, reitero, cosas para cambiar, para ampliar, para que sea una serie, me encantaría, para tener más conocimiento todavía, pero bueno, yo sí apoyo para que tenga un premio, para que sea una película extranjera para el Oscar. Ojalá. Sí, sí. Ojalá. Bueno, a ver, ¿Tú crees que no, Facu? mientras hablabas, también me acordé de otra película que es vieja, que se llama La historia oficial, ¿no? Que es una película con sus años, es una película que bueno, comenzó a rodarse en 1983, se estrena en 1985, justo en todo este momento de la película que estamos hablando, y es una película que termina ganando el Oscar a Mejor Película Extranjera. Yo no sé si quien dirigió la película, Luis Puenzo, no estoy de todo seguro que haya pensado, bueno, quiero hacer esta película para ganar el Oscar. Lo que ocurrió fue que hizo la película, fue un éxito rotundo, contó una historia y logró tanta sensibilidad social y política que después le fue reconocido el Oscar. Yo no estoy en la cabeza del director, no hablé, no conozco al director, ni a los productores, ni a quienes escribieron los guiones, pero imagino que quisieron contar la historia a su forma de verlo y que quisieron hacer un homenaje a lo vivido en ese momento para el pueblo argentino. Y si después eso merece y gana el premio, es un reconocimiento internacional a contar una historia y a un homenaje para el pueblo argentino. Entonces ahí me parece que también hay un paralelismo interesante con esta otra película, ¿no? Con la historia oficial. De hecho, bueno, es una película que se van a cumplir 40 años de su filmación en el año que viene y en el 2025 se van a cumplir 40 años de su estreno. Entonces aparece también en un momento conectado con esa película porque cuenta otra arista de un mismo proceso. Entonces, si termina ganando el Oscar a la Mejor Película Extranjera, digo, va a haber una conexión lineal y directa con la historia oficial y también, bueno, a ver, los premios también siempre son, es algo relativo, no es algo absoluto. Vos puedes hacer una excelente película con conciencia social, sí, política, que no sea premiada, etcétera, y de repente aparece una película finlandesa que cuenta mejor otra cosa y perdiste. Entonces puedes hacer bárbaras películas, pero después si tenés un competidor al lado que hace algo que a los ojos de los críticos y quienes tienen los premios consideran que es una mejor película, entonces no pudiste ganar. Toda competencia tenés, pero siempre que tenés un rival. Habrá que ver con qué rivales les toca competir. Sin dudas me parece que hay un momento justo para ir a dar una discusión y mostrar una visión de lo sucedido en ese momento, una visión artística de lo sucedido en ese momento, que creo que va a tener muy buenas chances, pero no estoy del todo seguro que hayan querido pensar en el Oscar. Me parece que era más un homenaje y un reconocimiento al pueblo argentino. Claro, no sería como exclusivamente para ganar el Oscar, pero como esos rasgos me evocaron un poco a este cine americano, pero que indudablemente la película tiene una calidad altísima y bueno, gane el Oscar o no gane el Oscar, ahí está y estamos ahí para disfrutarla. Exactamente. Bueno, pues tiene un toque humano y derechos humanos. Es un punto muy importante. Pues bueno, por mi parte hemos terminado. Si queréis os dejo un minutillo para que comentéis o que digáis lo que os parezca. Empiezo por Facu, si no te importa, que he empezado siempre con Marina. Te dejo un minutillo, ¿vale? Bien, primero, más que nada es un agradecimiento a motivarme a pensar la película desde otro lugar, a pensar en un contexto, a dialogar sobre eso y a que haya interés. O sea, me gusta que haya interés en discutir
la película, sobre todo fuera de Argentina. Y también, a modo de cierre, vos preguntabas, Pilar, bueno, en qué medida esto generó y reabrió un debate, una discusión, etcétera. Es la película más taquillera argentina, y batió récords de asistentes que fueron a ver la película y de reproducciones que tiene online, etcétera, y todo el mundo la está discutiendo. Entonces, en ese sentido, pudo haber reabierto discusiones, pero claramente es una película que despertó mucho interés, y eso era lo importante que tenía. Así que en ese sentido me parece que es un aporte muy, muy valioso. A mí personalmente me pone muy contento que haya un espacio para difundirla, discutirla y analizarla, sobre todo con una colega como Marina, que ha sido una charla muy, muy productiva la que generamos también. Perdón, disculpadme que he tenido un problema técnico y no encontré, no podía poneros en línea. Un problema Perdona, Marina. sí. Perdón. Marina, cuando tú quieras. Bueno, sí, en primer lugar, gracias para poder hablar sobre la película Sin Trincheras, que también lo sigo, ¿eh? Muy buenas temáticas que abordan. Sí, sí, cuando vi, digamos, ver la película, viste el estreno en las redes sociales, digo, yo quiero ver la película, ¿no? Así que bueno, la vi por la plataforma de Amazon y me encantó por la actuación, los actores que tenemos de Argentina que son excelentes, pero también la juventud. Que se vea esta película en todas las escuelas, los adolescentes, hay profesores que también son muy jóvenes, que tal vez no tienen mucho conocimiento del tema, de lo que pasó con el juicio, pero bueno, por eso mismo tenemos la película, para analizarla y debatirla, todos los efectos sociales que están incluidos, digamos, en este juicio y en alrededor, antes y posteriormente. Por eso para mí el contexto histórico, el desarrollo histórico es muy, muy importante. Y también lo ha mencionado también Facundo en un momento. Así que bueno, y reitero nuevamente que esta película sea una serie, ¿no? Por eso mismo, es muy poquito tiempo para ver, digamos, el enfoque central que es el juicio, pero también el entorno. En hacerlo, por ejemplo, una serie con 4 capítulos sería genial. Para todos, ¿eh? Yo digo siempre para los jóvenes porque soy profesora aún, pero sí, todas las personas, gente que no sabe, muy jovencitos, que están en el colegio, la verdad ni sabe lo que fue el juicio, ni sabe qué pasó. Entonces es muy, muy importante, es fundamental. Así que bueno, lo que hablamos anteriormente, si se gana con un premio internacional, que ya lo tuvo,
varios premios internacionales como el Oscar. Bueno, sería sensacional, pero competir con otras películas muy importantes de otros países, pero el nuestro tiene un enfoque, como dije, es un enfoque reflexivo de derechos humanos y del humanismo. Es un punto muy importante de esta película. Así que bueno, eso quería decir. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer conoceros y me ha encantado comentar esta película con vosotros. Gracias por la invitación. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido el programa y qué os ha parecido la película. Si queréis seguirnos en redes, estamos en todas las redes sociales donde subimos contenidos a diario. Y si os parece, proponernos alguna película, alguna serie, algún documental que os parezca interesante comentar. Y el próximo martes, 13 de diciembre, a las 10, debatiremos sin trincheras, hablaremos sobre el Mundial de Qatar. Os esperamos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.